Ya estamos al aire en este de palabra en palabra de este jueves, donde ya bajó el calor y donde ya está pues el clima más, podemos aguantárnoslo. Entonces, comenzamos hablaremos hoy de un cuento muy interesante que es un cuento escrito por un escritor contemporáneo, hijo de un clásico. Y con Oscar platicaremos de ese cuento, que son muy significativos los dos cuentos, uno es de Kafka y otro es de Roberto Bolaño. Pero comenzamos con un poeta portugués, nacido en 1949, déjenme les digo dónde, en Mexiloeira Grande, Albargue, Portugal. Él nació el 29 de abril de 1949. Leeré un poema que se llama Poesía. El pasado me servía de alimento. La memoria me daba el fuego que necesitaba. Incluso si su llama ardía en el fuego lento de la imaginación. Los árboles, los pájaros, los ríos, imágenes que no eran más que literatura, como si fuesen solo árboles del poema. Los pájaros de un canto melancólico, los ríos donde corre el tiempo de la filosofía. Ahora, al recordar todo eso, mientras bebo despacio este vaso de soledad, no reconozco el escenario como si un viento hubiera barrido los árboles. Un otoño hubiera expulsado a los pájaros, un invierno hubiera desviado los ríos. El que veo en este espacio donde entro por la puerta que me abriste es más sencillo. Tú, con el rostro apoyado en las manos y los ojos que me traen todas las certezas del mundo. Guardo conmigo, así, tu imagen. Vivo cada instante que me dejaste. Y en el tiempo que nos separa, vuelven a crecer árboles. Cantan otros pájaros, corren los ríos del amor. Un poema de Nuno Giudice. Yo digo Giudice, puede ser que se diga Giudice en portugués, no lo sé, pero es un poeta importante de nuestro tiempo. Y este es un libro de 2008 que fue publicado por Trilce Ediciones en México, y vale la pena mencionar a la traductora, es Blanca Luz Pulido, una poeta mexicana que es un libro de... No es cierto, estaba leyendo aquí en los datos y dice que es de 2008 y no es cierto. La primera edición de este libro se hizo en 1999. La traducción de Blanca Luz Pulido seguramente será poco más. En 2001. A ver, Google miente. Bueno, una fecha. Bueno, está bien. Ya supimos que en 2001 se publicó este libro en español y en 1999 salió en portugués. Bueno, es un libro que se llama Teoría General del Sentimiento. Nuno Giudice tradujo a Emily Dickinson. Y tradujo a Corneille, nada menos que a Corneille. Veremos que
hay algo que casi me espantó de Nuno Judici, que él es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Lisboa, después obtuvo un doctorado también en la Universidad de Lisboa y es profesor. Hizo una tesis sobre literatura medieval. Qué curioso que en los últimos tiempos, en todos los currículums de los poetas, hay doctorados, maestrías, licenciaturas, preparatorias, parvulitos y demás, donde quiera. ¿Hay que ser académico para escribir la gran poesía? Creo que no. Creo que no. Si revisamos la historia de los poetas académicos, pero bueno, esto se da mucho porque además les da mucha presencia. Nuno Judici, por ejemplo, pues ha tenido cargos importantísimos, dirigía esta famosa revista portuguesa que se llama Tabacaria, que la patrocinaba la casa Fernando Pessoa, ¿no? Y bueno, Nuno Judici fue comisario para el área de literatura portuguesa en la 49ª Feria del Libro de Frankfurt. Es un poeta que ha sido funcionario académico, ¿no? Eso me asombra mucho porque es muy buen poeta, sin duda. He leído este libro completito y hay poemas muy buenos. Platicábamos con un amigo que acaba de descubrirlo bajo las traducciones de Marco Antonio Campos y con un prologuito ahí de un colombiano, Roca, que yo también tengo ese libro y lo leí. Y bueno, pero ahora, leí primero y que salió primero y he encontrado algunos altibajos que dice, de pronto, este poema no me dice nada. O no todos los poemas deben ser buenos, o todos son muy buenos, pero no nos gustan todos, ¿verdad? Eso puede ser. Y hay un poema que a mí me gustaría leer más tarde. Es uno que se llama La ciencia del amor, que es un poema, un poco un homenaje a Emily Dickinson. Recordemos que Emily Dickinson pues pasó la vida encerrada, ¿no? Pero este poema se llama Poema de amor para uso tópico. Te quiero como si fueras una presa indiferente, la más oscura de las amantes. Quiero tu rostro de blancos cansancios, tus manos que dudan, cada una de las palabras que sin querer me diste. Quiero que me recuerdes y olvides como yo. Te recuerdo y te olvido. En un fondo en blanco y negro, desnuda como la nieve matinal se desnuda en la noche, fría y luminosa, voz incierta de la rosa. Buen poema, muy buen poema. Voz incerta de la rosa, dice en portugués. Y aquí la primera parte al menos habla mucho del amor. Un poema de amor de nuevo. Un trabajo sonámbulo corroe la vegetación. El viento inquieta al mutismo de sus hojas. Se hinchan con la lluvia, grávidas de una fiebre gris. Les arranco ese fruto con manos de crepúsculo. Lo pongo en la mesa donde me senté contigo. Cosecho tu mirada triste. Comemos despacio cada sílaba de amor que ninguno de los dos pronuncia. Y un coral de silencio brota de tus dedos mientras te alejas. Poemas
muy fino sentimentalmente. A mí este poema me gusta mucho porque hay otro que se llama Poema llamado de amor, ¿no? Poema dito de amor. El arte poética de la melancolía. Es un poema también muy hondo, muy hondo. Lo dice Eduardo Langagne, que es poeta, un poeta mexicano, traductor, también tradujo a Saramago, tradujo a Drummond de Andrade, en fin, un buen traductor. Y él dice de Nuno Giudice que una de las cosas que puede ver en su poesía es la minuciosa observación de las cosas del mundo. Y entre esas cosas del mundo, digamos, está el amor. En este libro que se llama, además, Teoría General del Sentimiento, dice Langagne que esa observación de cómo se comportan los sentimientos, esto lo digo yo, pero cómo los sentimientos nos guían hacia los desfiladeros más profundos. Y bueno, seguiremos hablando en Nuno Giudice y vamos a un corte. Saludamos a Paco, que está ahora, y ahora nos vemos aquí con Paco de frente a frente. Y vamos, regresamos. Voy a hacer un anuncio llegando del corte de un libro nuevo que se va a presentar. Regresamos. Le doy la bienvenida a Óscar Millán, que ya está con nosotros ahorita. Hoy hablaremos de un cuento. Así es. Pero fíjate, Óscar, que hay un poema en prosa muy interesante de Nuno Giudice. Tú lo andas conociendo, ¿no? Uh-huh. A Nuno Giudice. ¿Y qué te ha parecido? Mira, todavía me he de guardar el veredicto. Uh-huh. Porque le entré muy poco y no terminó el libro, un libro que editó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces yo creo que En vaso roto, no. Ahí estuvo inmiscuida en la edición Margarita... Minerva Villarreal. Sí, que no hace mucho falleció. Sí. Pero yo creo que si bien las novelas ya la mitad nos dicen su estatura, pues hay que acabarlas o no, yo siento que las plaquetas de poemas hay que leerlas hasta el final. Sí. Pues es un poeta interesante. Fíjate que yo me tiene muy buenos recuerdos este poema cuando lo leí por primera vez. Se llama La ciencia del amor. Lo voy a leer y ya después hablamos del cuento de Bolaño, hijo del cuento de Kafka, claro, ¿no? Hay un epígrafe que dice que el amor es todo lo que existe, es todo lo que sabemos del amor. No sabía más que lo mínimo de lo que se puede saber sobre el amor, sobre su ausencia, y sabía que más allá de eso no puede saberse nada. Sin embargo, preguntaba, ¿qué se puede decir de lo que no se sabe? ¿O qué se puede saber de lo que no se dice? Se sentaba ante las mesas de fiesta cuando la fiesta llegaba a su fin. O bajaba del jardín más allá del barandal de madera y veía los pájaros que rondaban los árboles, sabiendo que pronto ningún pájaro cantaría entre las ramas desnudas. Entonces se ponía triste y podía sentarse en la tierra con un cuaderno en la mano leyendo en voz baja los poemas que había escrito el último año, en los últimos años, en toda su vida, aunque ese cuaderno no existiera. Como tampoco existía aún el último año de su vida, ni siquiera una vida. No era, sin embargo, lo que pudiera llamarse una persona reservada.
Decían de ella que sabía venir, reír, divertirse, y tal vez sospechasen que escribía, pero no al grado de ser alguien capaz de concebir una obra, pensaban, ni que tuviese pensamientos o versos para dejar como herencia al mundo futuro. Supieron solo eso después de su muerte, lo que tal vez fuese muy tarde para ella. Es cierto que alrededor de 1860 le ocurrió algo decisivo, como escribió un crítico: un desengaño de amor, un sentimiento de pérdida, algo que tenía que ver con la idea de vida, la noción de existencia. Un efecto de conflagración, añade. Una vez leyendo uno de esos poemas breves, como si me hubiera sido destinado, y de hecho lo fue, como todos los demás poemas que en el instante en que los leemos se apropian de nuestro espíritu, sentí que la distancia no cuenta en el transcurso de las vidas, que la muerte puede ser un simple episodio del que solo nos damos cuenta cuando nos falta la voz que invocamos, bajo el viento que empuja las ventanas y las puertas de la casa. Y que un cansancio de ser empuja los versos hacia la brevedad del concepto, hacia el suelo donde se confunde con las hojas y las ramas quebradas del otoño. Entonces, ¿qué importa ese año 1860? Más los incidentes domésticos, más la súbita crisis que la hizo buscar conocidos lectores, intérpretes para su enigma. Una pausa, un simple instante de debilidad en el curso de planetas y emociones. Nada que no se pueda descifrar en la palidez de un rostro, en el temblor de los labios, en las manos. Es lo que ya no se ve, bajo las sábanas blancas, los dedos que garabatearon todos esos papeles. Y al final de todo, cerrando el libro, lo que queda, preguntas casi inútiles, como ¿qué sabemos del amor? Emily Dickinson retratada, ¿no?, en este poema, me parece que eso hizo Judici. Muy bien, Judici, un poeta que recomendamos para que lo lean y lo busquen por ahí en las pocas traducciones que hay en México, pero que seguramente les atrapará el espíritu, algunos de sus poemas, como dice en este poema. Óscar, Roberto Bolaño, sí. Sé que es uno de los escritores que te gustan a ti. Sí, hombre. Y hablamos de un cuento que se llama El policía de las ratas. El policía de las ratas, cierto. Fíjate que hay algo que me da, ahora que lo leí, me da cierta aversión. Uh-huh. ¿Qué será? Yo tengo algo personal con las ratas. Uh-huh. Se llama miedo, pavor, asco. Les temo. Pues es bien... ahí en un poema de Whitman, donde por ahí en un verso enuncia hasta el ratón. Ajá. Yo creo que es bien a propósito, porque el ratón, desde que empezó, y yo no sé si la urbe, no sé si antes, pero pues han traído pestes y demás. Uh-huh. O sea, el asco que tenemos por los ratones está bien fundado. No, es que además te muerden con toda crueldad. Bueno, hasta bebés, o sea, bebés Uh-huh. en situaciones desfavorables, que están a nivel de suelo, ratoncitos sí les llegan a... Sí, yo recuerdo un caso de un niño que mientras dormía el ratón acabó con su oreja. Entonces, te hablo de un cuento, ¿no? Es decir, es de un hecho real muy triste, ¿no? Y yo creo que Kafka, porque este cuento es hijo de Josefina la Cantora, el cuento de... O El mundo de los ratones,
Uh-huh. ¿No? Ese cuento fue del último libro de Kafka, ¿no? Así es. Uh-huh. Y bien a propósito, imagina a Kafka haciendo el símil armando la metáfora con ratas y con la figura del artista. Uh-huh. Ahora, me gusta mucho el cuento de Kafka y el de Bolaño. Y Bolaño, pues, haciendo un homenaje a ese cuento, porque te pillan desprevenido. A lo mejor los primeros 2 párrafos uno no entiende bien que están hablando de ratas. Uh-huh. Ya como hasta el tercero o cuarto. Porque el personaje principal es el que narra, ¿no? Claro, y además... Pepe el Tira. Exacto. Le dicen el Tira porque, bueno, solo en México le dicen, ahí viene la tira, ¿no? La policía. Sí. Y él se vuelve policía. Sí, y para nosotros mexicanos bien claro queda que Pepe el Tira y luego el título el policía. Pues no, esa explicación sobraba, me dicen tira por tirano. Es parte de México. Bolaño vivió en México, ¿no? Sí, tiene mucho el argot nuestro. Y en Josefina, pues ahí es una cantante. Voy a contrapuntear de repente. Cuando digo Josefina me estoy refiriendo a Josefina la cantora. Al cuento de Kafka, y tan pronto hable de Pepe el Tira, hablaré de este cuento como... Y él era sobrino es decir, en la historia de Bolaño, Pepe el Tira era un policía cualquiera, ¿no? No era ni siquiera sargento ni nada de eso, pero era sobrino de Josefina la cantora. Sí, era un ratón que sin oficio ni beneficio y decidió entrar a la policía, pero lo tenían bien ubicado por ser sobrino de Josefina. Uh-huh. Y además todavía hasta sus días llegaba la leyenda de Josefina la cantora. Claro. Esta rata que chillaba igual que todas, pero que tenía la virtud de poder congregarlos a todos, uh-huh, como los filósofos o los poetas griegos, ¿no? Que uh-huh, en la plaza la gente les daba un voto de confianza y los sentía diferentes a ellos, que uh-huh, merecían su atención y detener el trajín de la vida diaria. Uh-huh. ¿Es un cuento policíaco, Oscar? Sí, totalmente. De algún modo tiene mucho de policíaco, digo, no porque sea Pepe el Tira policía, sino porque la historia está cifrada en la búsqueda del asesino, ¿no? Sí, a mí me suena que Bolaño en los cuentos ensayaba novelas. Entonces, en este compromiso que él tenía de libro al año, uh-huh, yo en más de un cuento noto que esboza novelas. Ajá. Y ahí la trama y demás, pues sí. ¿Tú crees que es mejor novelista o cuentista? Yo creo, donde él es fuerte y donde, mira, hablar de Bolaño es bien polémico, uh-huh, porque muchos, como él fue muy lenguazuel, era un tipo lenguaraz. Uh-huh. Entonces que está bien, eso me caía muy bien de él, ¿no? Y tiene muchos vivos que se han encargado de hacerle muy mala fama, y muchos vivos con poder y prestigio, y otros vivos también con prestigio que lo defienden. Entonces hablaré a juicio para motu propio. Uh-huh. Yo creo que era mejor novelista. La verdad, era mejor en las distancias largas que en las cortas. Uh-huh. Pero este cuento particularmente nos gusta muchísimo. Uh-huh. Creo que ahí sí le dio. Como era mejor novelista, mejor prosista que poeta. Uh-huh. Pero son escritores que uno lee todos porque, pues por cariño y porque terminas de entender la obra. Es como uh-huh, todo Melville, pues sí, la masterpiece es Moby Dick. Uh-huh. Pero ahora que tú estás ahí en esos mares, instalado en Melville, sí. Yo sé que irás por Billy Wood y los cuentos de la veranda. Ya lo leí, Billy Wood, hace 4 días, ¿no? Es otra visión la que ahora me da este escritor, ¿no? Que a mí me parece. Ahora, sorpresivamente, después de escribir Moby Dick, después de escribir Billy, después de escribir todo ese mundo, Teipé, que es otra novela que fue su primera, resultado de un naufragio que tuvo Melville en la realidad, y los atraparon unos caníbales y se los iban a comer. Al otro no estoy seguro
creo que sí se lo comieron, pero Melville le vieron cara de ser vendido y lo vendieron y fue que vivió. Vamos a un corte y regresamos y seguimos hablando del cuento, puede ser Josefina la cantora, ¿no? Regresamos. Antes de seguir, Oscar, ahorita me acordé, porque la semana pasada se me olvidó, ya se presenta mi nuevo libro. Tenemos la portada, Paco. Está buena, ¿no? Sí. Mujeres con el sol escondido, es el título. Es un libro, todo el mundo me dice, ¿es de poesía? Pero no, nada más distinto, ¿no? Son crónicas, reportajes, todo eso. Entonces ya se va a presentar el día 14 de julio, es decir, en 8 días, Oscar. Sí, en 8 días. En 8 días. Y bueno, pues le agradezco mucho a Luis Jaime Cortés, que va a hacer el comentario, a Tamara Sosa Alanís, que es actual secretaria de Cultura, y a ti, Oscar, que va a hacer el comentario. Yo espero que el jueves que viene me des un adelanto, ¿no? A ver qué opinas del libro. Es un libro de 15 relatos sobre mujeres que estaban o seguirán en la cárcel. Y son relatos más o menos basados, o más bien muy basados, en entrevistas que yo tuve con esta cantidad de mujeres. Y bueno, se cuenta su historia de una manera llana. Digo, la única herramienta que tiene un escritor es quizás su prosa, ¿no? Entonces, bueno, ya les estaré. Hay una preventa del libro que se hace un descuento, ¿no? Entonces quería hacer este anuncio porque la próxima semana estaremos presentando y ya tendremos ejemplares del libro Mujeres con el sol escondido, que ya está saliendo del horno, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Paquito, por ponernos la portada, que está padrísima. Es un diseño de Víctor Solorio, ¿no? Y el formateo, la diagramación la hizo otro Neftalí Coria Orozco, mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho a la gente que estuvo involucrada en la hechura del libro, que ya está por ver la luz. Josefina la cantora, ¿qué es, Oscar? El personaje. Una rata que chilla como todas. ¿Y que creen que canta? Okay. O sí, que ella cree. Ella cree. Todos saben que no canta. Todos saben que chilla como ellos, pero misterio se detienen a escucharla. Como si se detuviera el tiempo, dice, ¿no? Sí. Yo lo leí, no te digo cuántos años hace, pero hace muchísimo tiempo lo leí. Y hoy estuve tratando de recordarlo y buscarlo antes, pero ya no tuve tiempo. Y recuerdo así como el aroma horrible de las cañerías, ¿no? Pero interesante cómo puede dominar, cómo puede encantar a los que saben que no cantan y no se burlan. Sí. Como dijiste hace un momento, ¿no? Sí, el respeto es unánime. Ajá. Y cuando alguien se quería meter al escenario, porque no sé cantar en escenarios, pero donde ella se situaba, se empezaban a congregar alrededor y ella esperaba a tener un quórum nutrido y entonces empezaba con sus chillidos y siempre lo conseguía. Y chillaba como los demás, nada más. Sí, por algunos instantes ellos sentían que de verdad cantaba, pero era parte del hechizo de Josefina, que lo sacaba a todos de esta vida rateril, donde están constantemente asediados, donde hay que trabajar mucho, tanto en Josefina, la cantora de Kafka, como en El policía de las ratas de Bolaño.
se echa de ver que hay una comunidad trabajadora, una comunidad ágil, donde están siempre acechados y donde el arte es un lujo y una desviación. Un poder, Oscar. También. ¿No? Claro, en el caso de Josefina, sí, y acá con Pepe el Tira ya no había Josefinas. Sabían que había muerto Josefina, no había otra Josefina. Pero le rendían culto, le decían, tú eres el sobrino de Josefina la Cantora, en el cuento de Bolaño, ¿no? Así es. Y cuando aparecía alguien que recitaba versos o que escribía, no se burlaban de él, sabían que ese tipo llevaba la condena parecida a la que tenía Josefina, y más bien le sentían tristeza porque sabían que tarde o temprano iba a ser depredado o no iba a tener estabilidad para defenderse en la vida. Y en el cuento de Bolaño, que es un cuento policíaco totalmente, porque de pronto aparecen muertos ratones, ¿no? Bueno, y uno de los ratones que muere era un ratón, uno de los asesinatos perpetrados por esta rata desviada fue a un escritor, a un poeta. A un poeta, sí. A un ratón poeta, ¿no? A un ratón poeta, exacto. Y entonces todo el mundo dice, claro que fueron los depredadores, ¿no? Sí. O sea, porque habla de los depredadores que van y matan a las ratas, ¿no? Que entre ellos, pues, la gente. Y las inundaciones también de las alcantarillas, porque ¿cómo le llaman a una parte donde las alcantarillas muertas o sí, algo así, ¿no? Sí, había lugares vedados. Ajá. Que incluso ellos mismos, como comunidad, sellaban para no transitar. Y lugares de mucho miedo, ya leyendas, que ahí alguno que otro policía dormía. Y que era un policía de vocación, que había heredado de la tía de la locura, en este caso hecha valentía. Era un detective que tan pronto acababa su jornada, le daba por investigar o meterse donde no debía, ya sin sueldo, por vocación, inspeccionaba esos lugares. Claro. Sí, fíjate que ese mundo subterráneo de las alcantarillas está muy bien logrado en el cuento. Me parece una atmósfera asquerosa también, ¿no? Es terrible. Pero ahorita recordé una novela que leí de un escritor alemán que me perdone mi propia memoria, pero no me acuerdo el nombre, que se llama la novela El ratón y su hijo. Y es un ratón de cuerda que está en una juguetería, entonces le compran a un niño ese juguete y es el papá ratón que le da una voltereta al hijo, ¿no? Caminando, y le dan cuerda y camina. Y un día un niño horripilante como los ratones los dobla y los tira a la basura, y estos se caen del bote de la basura y llegan a las alcantarillas con los ratones reales. Y empieza toda la historia, que además es una crítica feroz a los nazis, ¿no? Ahorita recordé cómo eso del mundo subterráneo de las ciudades, que siempre ha dado para mucha ficción, ¿no? Sí. Y en el cuento de Bolaño, esa muy buena adaptación, muy buena inclusión del mundo del cuento de Kafka. Sí, ¿no? sí. Eso me parece interesante, que me puede servir como una clase para lo que yo estoy haciendo ahora con un personaje, un autor muy famoso, ¿no? Totalmente. Pero a ver, me inquieta mucho recordar a Josefina la Cantora, ¿no? Que verdaderamente era una líder, ¿no? Sí y no. Ella sabía que gracias, que en parte todos los ratones le debían algo. Ajá. Que ella les daba algo que nadie más. Pero los ratones no terminaban de darle su importancia. Y ¿qué tenía Josefina? Pues, mira, la voy a poner en palabras de un artista. El director se llama Herrera de la Fuente.
Ajá, sí, claro. Sí, ya tengo lejano el nombre. Herrera de la Fuente entró a dirigir una orquesta por chiripada. Uh-huh. Y el día que entró de chiripada estaba entre el público un director famosísimo que se llama Celibache. Uh-huh. Vino a México y dijo, pues a ver qué están haciendo en México. Entonces se paró Herrera de la Fuente, que no sabía nada de dirección orquestal, pero se trataba de su obra, y le creyeron. Entonces cuando se bajó todo asustado, llegó al camerino Celibache. Era un concierto de medio pelo, nada. Le dijo, oye, ¿tú eres director? Y dije, no, maestro, pues si yo nomás escribí la música y yo me paré. Hiciste todo mal, pero te creyeron. Y claro, y eso hacía Josefina. Exacto, ¿no? Exacto, estaba dotada, tenía ese don. Es un don que da la gracia también, ¿no? Es decir, puede ser también que sea un talento o que todo eso, que puede ser el artista, ¿no? Totalmente. ¿No? Entonces, en el cuento de Bolaño, fíjate hasta dónde alcanza esa tremenda energía que atrapa a los demás, que atrapó a Bolaño primero, ¿no? Y después al personaje de Bolaño, que lo volvió su sobrino y que él es respetado porque, claro, como tu tía, ¿no? Sí, sí. A mí me dio mucha... me hizo mucha gracia que pudiéramos ver un personaje ratón medio mexicano, ¿no? De las ratas de las alcantarillas, vamos a ir a un corte, de las ratas de las alcantarillas, pienso de la Ciudad de México, ¿no? Donde vivió Bolaño, y heredar una cosa del libro, de un cuento de Kafka. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, pero fíjate que ahora que leí el cuento de Bolaño y que decidimos platicar de ese cuento, buena propuesta, ¿no? Es decir, yo conozco poco a Bolaño, ¿no? Pero ahorita me cautivó mucho la idea. Llegando a mi casa voy a releer ese cuento de Josefina y el mundo de los ratones, ¿no? Uh-huh, de Kafka. Sí. Que dicen que está en el último libro, pero que fue el último cuento que escribió. Y mira que ahí sí yo entiendo por qué le pidió a Max Brod como la quema. Uh-huh. Porque lo que se echa de ver, a menos que la traducción sea muy mala, es que quedaron sin revisar. Quedaron sin... Uh-huh. Como los escribió, ¿no? Ajá, exacto. Hay que recordar que se escribe de primer plumazo y no hay tiempo de corregir. Corregir es otra cosa. Corregir no es escribir. No, y es propio del que va a publicar. Claro, pero escribir no tiene tiempo de vivir siquiera. Es decir, la escritura es otra cosa. Escribir no es... Corregir es un asunto... Para algunos puede ser ornamental, para otros puede ser necesario para la estética, en fin. Pero alguna vez conocí una persona que decía, no, yo escribo un poema y no se le mueve nada. Wow, pues eso está bueno, ¿no? Pero finalmente la escritura de Kafka está ahí. Sí, no, y está el cuento bien parado. Ajá. No. El personaje de Josefina, sigo recordándolo y me parece apabullante. No, total, de verdad no. Yo creo, ahorita la leí de una manera, pero y hace tiempo el cuento ya lo conocía. Uh-huh. Y hoy me dijo más que hace un tiempo. Uh-huh. Entonces yo no puedo tener como un veredicto del cuento,
porque es ambiguo. O sea, no sabes si Kafka se está burlando o no del artista, dónde sí lo reivindica. Pero para mí es como ambiguo. Creo que Kafka era muy lúcido. Sí. Y veía bien las aristas de todo. No. El artista del hambre. Ese también es un cuento tremendo. Fíjate que no hemos hablado de Kafka. Bueno, hablamos de sus diarios de Surau, ¿no? Los diarios que escribió al final de su vida cuando estaba ya muy enfermo de tuberculosis en casa de su hermana Otla. Y hablamos que son cosa mayor sus diarios, ese diario. Y que no es diario. ¿Quién te dijo que era diario? Pues sí. Pero bueno, parece diario. Pero son aforismos. Los aforismos de Surau. Yo siempre he dicho diario. Y me gusta decirlo y puedo seguirlo diciendo y lo digo si me da la gana, porque me parece que escribía todos los días, ¿no? Entonces, pero los aforismos de Surau son espléndidos. Y ese estudio que hizo Kalatsu de estos aforismos es espléndido. Ahora, Bolaño. El cuento termina de una manera... Los ratones se van. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Ahora me asombra bueno, en el final primero quedan pasmados de entender que era una rata la que estaba haciendo desastres. Y una sentencia que yo no olvido. Las ratas no matan a las ratas, decían. Exacto, ¿verdad? porque tanto en Josefina la Cantora como en el cuento de Bolaño está muy claro que la ley es la comunidad. Que lo enfermo en una comunidad de la misma especie es pasarse de, como decimos los mexicanos, pasarse de lanza. O sea, en la comunidad se cuida. Nadie podía concebir que fuera otra rata quien estaba asesinando a los ¿no? Y hay otra línea que dice, ¿en qué momento se echó a perder todo? ¿Cuándo fue demasiado tarde? En los tiempos de Josefina, antes de Josefina. O sea, ¿cuándo? Sí. Y es una línea así devastadora. Sí. Y es un ejemplo de la sociedad, totalmente, sí. ¿No? Es decir, a nosotros los hombres no matan hombres. Pues eso es ni siquiera un eufemismo, ¿no? Sí, además da fe de la época de conciencia en la que estamos nosotros. O sea, la era en la conciencia que estamos nosotros, el asesinato ya no. Ellos se sorprendieron, para nosotros está normalizado el asesinato y las atrocidades, pero quienes tenemos fe en que cada vez surgirán conciencias distintas, entendemos que esta es la barbarie 2.0. Y si el tiempo alcanza, algún día se superará ese estado. Y Pepe el Tira, valiente, porque lo grande de Josefina es que nunca dejó de cantar. Y el día que dejó de cantar se marchó. Dijo, yo me voy. Yo quiero dejar de trabajar y aquí no se puede dejar de trabajar. Si todavía no me queda muy clara, ahora que lo lea de nuevo ya lo platicaremos con un café, pero quiero ver, ¿por qué Josefina no cantaba? Chillaba igual que todos. Es más, chillaba horrible. Pues sí, como todos. Bueno, como todos los chillidos de los ratones que son terribles, ¿no? Había algo de magia y encanto en esta rata que cautivaba a todos. Entonces, siempre he pensado que el artista, el verdadero artista, tiene como la gracia, ¿no? Sí, y el consenso de los demás. Ajá. O sea, no hay artistas sin el consenso de los otros. Incluso a post-mortem, ¿no? O sea, a Kafka le creímos. Le creemos. Sí. Vayamos a otro cuento de Kafka, La Metamorfosis. El tipo amanece convertido en una cucaracha y no dejamos de leer el cuento. Exacto. Pues dice, esto no se va. ¿Por qué?
sigues leyendo la historia, ¿no? Y te vas y lo ves subir por la pared y por el techo y caminar con sus manos pastosas y terrible, ¿no? Pero no dejas de leer la historia. Eso es lo que debe tener la literatura. Que cuando se acerque el lector a la historia, esta le echa la soga al cuello y no lo deja ir, ¿no? Esa es la gran literatura. Pues sí, con Josefina sí iban hasta que terminara. Sí. Ella no se quedaba desairada. Sí. Y bueno, desde el final, Pepe el Tira, así, Josefina llegó hasta las últimas consecuencias en lo que hizo. Nunca, ella tenía claro que no iba a claudicar, aunque los demás la vieran ambiguamente. Es claro que los ratones la ven ambiguamente. Claro. Y que los ratones no son dados al arte, que la anomalía es el artista. Ajá. Que ellos son trabajadores, chambeadores. Y que también sucede en el cuento de Bolaño. Y en la vida. Y en la vida, y se caga entre nosotros, ¿no? Claro. Entonces, Pepe el Tira tampoco claudica, heredó la locura de la tía. O sea, él sabe, él va a morir. Evidentemente va a luchar por las ratas cuando ya hay un puñado de ratas que ya no tienen remedio. Y van tras de él otros dos. Josefina se perdió, como se pierde Pepe el Tira. Sabemos que va, pero ya no sabemos qué va a pasar. Bueno, sí sabemos. Un día va a acabar muerto porque... Pero tenía la intención de luchar por los demás, ¿no? Exacto. Y como... que es un soñador también. Sí, ¿no? Ambos no claudican, van adelante, a topar. Pues que era su sobrino. Hombre. Se parecía a la tía. La tía vive en un cuento de Kafka y el sobrino vive en un cuento de Bolaño. Eso me encantó, ¿no? Eso me gustó mucho. Habría que, recomendamos allá en casa a todo el mundo que nos ve, recomendamos que lean este cuento de que se llama Pepe el Tira. El policía de las ratas. El policía de las ratas de Roberto Bolaño. Ya nos vamos a ir, Quique. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, voy a leer un poema para despedirme. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias a Paquito. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Y Oscar, nos vemos la próxima semana. Recuerden que el 14 de julio, en 8 días, en la mañana en 8 días, se presenta Mujeres con el Sol Escondido, un libro nuevo de este año mío. Se abre la concha de tu pecho, vestigio de alta marea entre la bahía y el estrecho del mar que te rodea. Te duele el rojo del poniente en tus labios de otoño, te quema la boca ardiente en los ojos sin sueño en tu rostro. Ni mar, ni luz, ni cielo se cierran en tus ojos cuando agitas el blanco velo, cuando esparces tus secretos. Así amarras el barco que de mi corazón se suelta. Juegas con la cuerda y el arco que a tus manos me encadenan. Recuerden, amigos, que también se puede encadenar un barco y si se suelta, pues no era nuestro. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.